Gracias. Nos espera Gabriel Cabrera, sociólogo, integrante de una organización izquierda socialista, docente, investigador en temas de sociología rural y cultural. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos de Telesur. Muchas gracias. En el campo de la sociología es muy vasto todo lo que se puede analizar y entender el presente de Perú. Estás en el lugar de los hechos, así que sos el indicado para ir a contarnos un poco más de todo lo socioeconómico, porque es fundamental para entender y soportar lo que está pasando hoy el peruano, Gabriel. Sí, mira, en realidad el fenómeno del niño es un proceso que se vive pues, en una parte de América del Sur y también en el Perú cada cierto número de años, que implica pues una anomalía en digamos, el clima y el curso de las aguas en el Perú, sobre todo en la costa norte. Y por ende es un fenómeno que se ha vivido desde hace miles de años en ese territorio. Y curiosamente, en la época precolombina, digamos, antes de la llegada de los europeos, había un manejo muy interesante del fenómeno en el sentido de que había formas de prevenir los desastres que se pudieran ocurrir y además inclusive un aprovechamiento del volumen excesivo de agua, por decirlo, que se daba en ese fenómeno, que sobre todo ocurre en los meses de aquí de verano, ¿no? de enero, febrero, marzo, que puede prolongar hasta mitad de año. Y una de las cosas que, por ejemplo, se operaban en esa época, ¿no? Porque, digamos, la mayoría de las sociedades precolombinas peruanas conocían su medio y habían desarrollado la capacidad de adaptarse a él, era no establecer poblaciones digamos, en los valles cerca de los ríos, porque justamente sabían que venía el fenómeno del niño cada cierta cantidad de años. Entonces, la mayoría de las poblaciones estaban en las partes altas, en todo caso, digamos, aledañas al valle, pero no directamente en el valle. Con la llegada de los europeos, los españoles y después ya en el proceso colonial y republicano, lamentablemente, con una falta de planificación urbana, la mayoría de poblaciones de la costa se han establecido en los valles mismos y esto ha generado, por supuesto, que fueran afectadas por el fenómeno del niño, porque además se hacían pocas o nulas acciones de prevención. Eso que ha ocurrido justamente desde hace 500 años, por decirlo así, sobre todo en la época republicana, se viene repitiendo hasta el día de hoy. Pero el día de hoy hay un contexto además en el cual hay un sistema económico, un modelo económico que inclusive aún más limita la posibilidad del Estado para poder actuar en la prevención y la mitigación de estos desastres en las poblaciones que lamentablemente además son las poblaciones más pobres de la costa del Perú, sobre todo, aunque también afecta en otras partes en otras regiones andinas también este fenómeno. Entonces, estamos viendo justamente una vez más ese efecto de falta de capacidad de prevención, de mitigación del daño que causa el fenómeno del niño, esta vez ocasionado por el ciclón Yaku, ¿no? Y que obviamente se deriva en desastres, en pérdida de viviendas, pérdida de infraestructura y lamentablemente también en víctimas humanas, que como digo yo son casi siempre la gente, las poblaciones más pobres del país. Y además hay que decir que estamos en un contexto especialmente de crisis, con un gobierno que al haberse establecido de manera legítima en el país y tener que afrontar la protesta general del país, no tiene ninguna capacidad de respuesta ante lo que está ocurriendo, porque además finalmente su prioridad es establecerse y favorecer a las mafias de la corrupción que están enquistadas sobre todo en el Congreso de la República en su mayoría, pero también en otros poderes como el mismo Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, ante esa realidad, la acción que se ha tomado, y creo que el corresponsal ha sido muy claro en señalar, ha sido nula y inclusive la presidenta, esta presidenta de facto, ha tenido la desfachatez de decir que no hay presupuesto para maquinaria y para atender los desastres, ¿no? Sin embargo, sí se destina mucho presupuesto para, por ejemplo, la compra masiva de armas para reprimir justamente la protesta generalizada que se está viviendo en el país y que empezó sobre todo en el sur del país, ¿no? Eso es un poco lamentablemente el panorama que se ve y que se refleja justamente en esta tragedia humana que es la afectación por el fenómeno del niño en deslizamientos, lo que nosotros llamamos huaicos, y desbordes, lluvias torrenciales y desbordes de ríos en varias partes del país.
Ahora, hablemos específicamente, una vez que ya están estos daños y estos efectos negativos generados, no solo impactan la economía de Perú, donde Boluarte sale a decir no hay dinero y el ministro de Economía dice sí, sí hay, tranquilos, va a alcanzar, sino la informalidad laboral en Perú, con más del 70% de sus personas trabajando de esa manera. Ahora, con esta situación, si no pueden salir a la calle, si no pueden salir a obtener, a ganar el pan, el alimento, Gabriel, también ahí se complica lo social, digamos. Sí, no escuché muy bien tu pregunta, pero sí, o sea, en realidad lo que entiendo es de que lo que tú me preguntabas es si hay alguna afectación social, ¿no es cierto? Eh, eh, claro, o sea, indudablemente esto es este fenómeno que se produce cada cierto tiempo es un fenómeno que contribuye a, digamos, agravar la situación de pobreza de amplios sectores de la población peruana al, por ejemplo, la pérdida de perder viviendas, perder sus enseres, sus viviendas, muchas veces sus fuentes de ingreso a través de pequeños negocios, y estar en situación, pues, pasar probablemente de situación de pobreza a pobreza extrema. En realidad, ya el hecho de que mucha población se establezca en zonas demasiado cercanas a los cauces de los ríos, a las zonas bajas de los valles, además inclusive en suelos que no tienen digamos, la mínima seguridad de estabilidad, es ya eso ya es una muestra, es una expresión de la pobreza extrema, la pobreza extrema en el país, pero se agrava mucho más al producirse estos deslizamientos que arrasan con todo lo que está en su camino y que generan de gente que se queda sin viviendas, sin enseres, sin capacidad de tener fuentes de ingreso, desplazamientos forzados, digamos, de poblaciones, migración compulsiva a las ciudades, donde se reproduce también la pobreza y otros fenómenos como la discriminación, etcétera. O sea, definitivamente la incapacidad que el Estado republicano peruano ha tenido, y sobre todo en este caso neoliberal, ha tenido para afrontar los desastres naturales como el fenómeno del Niño, son una causa y un factor de la pobreza, y también como consecuencia agravan la pobreza extrema en el país. Y por eso es de que además esto contribuye al clima o a la situación de deslegitimidad que tiene ahorita el gobierno, que no está actuando mínimamente como debería actuar, a diferencia de lo que, por ejemplo, estaba intentando darse el año pasado con la gestión del presidente Castillo, que había planteado establecer un mapa de riesgos en desastres naturales para poder justamente asignar un presupuesto decente a la prevención además, porque el tema aquí también es que no se hace prevención de desastres, ¿cierto? Prevención y enfrentar los desastres naturales que se producen ya. Que tiene que ver además con la iniciativa que se hizo en ese momento de establecer un Ministerio de Ciencia y Tecnología para realizar justamente las investigaciones exhaustivas sobre todo este fenómeno y la forma de mitigarlo o prevenirlo. Simplemente eso fue una propuesta que el Congreso de la República encarpetó, o sea, archivó, que además fue una de las primeras principales banderas de la campaña electoral del mismo presidente Castillo en el año 2021, y que simplemente el Poder Legislativo desestimó, ¿no? Bloqueó, como se bloquearon muchas otras iniciativas legislativas que presentaba el Poder Ejecutivo a través del presidente. Eso justamente ahora estamos viendo también un efecto de ese obstáculo que se puso a lo que podría estar ya haciendo, por ejemplo, una investigación seria sobre este fenómeno del niño costero que se produce estos meses y que puede prolongarse hasta mitad de año aproximadamente, como decíamos. Gabriel, hay algo importante aquí en todo lo que nos vas contando, actualizando, narrando. Hablabas antes de la gente que está viviendo en la zona costera del país y que es la gente más impactada, más vulnerada económicamente, y es la que en este momento está pasando el mal momento y el embate climático. También ahí hay una situación especial que hay que ponerle un ojo. Claro, o sea, la población más afectada es la población que vive en el norte del país. Pero no es la única. También hay efectos en la costa central, donde está la ciudad de Lima. Aquí
se han producido fuertes deslizamientos, huaicos, por ejemplo, en la ciudad de Lima, tengo entendido que en la cuenca del río Chillón y el río Lurín, pero también, inclusive parece también en el río Rima, claro, obviamente, Chaclacayo, como decía el corresponsal, Chaclacayo está en la cuenca del río Rima, entonces ha llegado aquí. Pero sin embargo termina afectando la economía en general del país y también, como decía yo, genera un problema social que repercute en todo el país. Hay efectos también que se producen finalmente en la zona andina, pero es un problema sobre todo en la zona costera, y además muchas de estas poblaciones que viven en estas zonas son migrantes andinos o amazónicos, que por situación de no tener oportunidades de desarrollo o de supervivencia en sus zonas originales, bajan, digamos, por decirlo de una manera, a la zona costera y se establecen en viviendas extremadamente precarias, en zonas que no son adecuadas para vivir, por el tema de que justamente están muy cerca de los cauces de los ríos. Además, aquí en la zona costera hay algunos ríos que son estacionales o que solamente se activan justamente en estos fenómenos. Entonces, durante muchos años permanecen aparentemente secos, no inactivos y sin peligro alguno, pero que aquí es que se activan cuando se da el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, no hay, digamos, la capacidad de esas poblaciones de poder decidir vivir en un lugar mejor. Eso tiene que ver también con el costo del alquiler y la compra y venta de tierra, ¿no? Tierra, en este caso, para predio urbano, que es altísimo en el país. Entonces, se produce la necesidad de establecerse en zonas no adecuadas, donde al pasar de cierta cantidad de años se puede producir, pues, un desastre como lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Es un fenómeno que involucra no solamente a la costa misma, sino todo el proceso migratorio que viene desde la zona andina al Perú. O sea, es un fenómeno que tiene un alcance nacional. Muchas gracias. Te mandamos un gran saludo. Gracias, Gabriel, por todos estos conceptos.